Yo aprovecho para agradecer al doctor Jairo Parra y al Instituto por haberme invitado a participar de este evento. Cuando venía para Cartagena me encontré con un amigo y me dijo, ¿y para qué vas a Cartagena? No, al Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Uy, Derecho Procesal, qué ladrillo, me dijeron. ¿Y de qué vas a hablar? Y yo, no, de tecnologías de la información y de las comunicaciones en el proceso. Tecnologías de la información, qué ladrillo, tú no vas de conferencista, tú vas de albañil. Pues bueno, la cuestión es, en la actualidad nosotros venimos trabajando con las tecnologías de la información y de las comunicaciones para prácticamente todo. Las tecnologías de las TIC, por su sigla, ya dejaron de ser una cuestión de la ciencia ficción y empezaron a ser una realidad. Obviamente, salvo cuando pone problemas la presentación de diapositivas. No, ya, aquí está. Entonces, todas estas cuestiones que cuando éramos pequeños eran asuntos de fantasía, se han vuelto artilugios de uso personal, de uso cotidiano. Aparte de eso, algunos inventos que eran de tiras cómicas hace apenas 3 días se vuelven una realidad que es presentada al público. También me antojé de uno de esos hace 3 días. Pero ¿cómo vienen a incidir las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el proceso? No se trata de modernizar o de tecnificar el proceso por una moda. No se trata de modernizar o de tecnificar el proceso por sencillamente estar al corriente con todo el mundo. Se trata, por el contrario, de descubrir un valor agregado en las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de tratar de aplicar estas herramientas para cuestiones que son un poco más útiles que el hermoso semáforo que tenemos allí, que en estos momentos no lo estoy viendo gracias a la fotografía, y que me dice que el tiempo está corriendo mientras yo hago chistes malos. ¿Cuáles son estas finalidades para las cuales podemos utilizar las TIC en el proceso? La primera de ellas es la superación de demoras en el proceso. Nosotros tenemos una preocupación constante por hacer más eficientes, mucho más rápidos los procesos, por aplicar el principio de celeridad y de economía procesal y por reducir cada vez más el tiempo que requiere el ciudadano para hacer efectiva la actuación del aparato jurisdiccional para la defensa de sus derechos. Sin embargo, nosotros tenemos distintas barreras en este caso. Por un lado, tenemos una gran cantidad de trámites dentro de los procesos que requieren, a pesar de ser cuestiones estrictamente formales, como por ejemplo la revisión de los requisitos formales de ciertos actos procesales, como la demanda o como algunos recursos, las tecnologías de la información y de las comunicaciones podrían automatizar ese tipo de procedimientos, volviéndolos también de una manera mucho más eficientes y logrando que los servidores judiciales se concentren en las tareas que efectivamente requieren de su buen juicio, como es precisamente la toma de decisiones. Por el otro lado, tenemos una gran cantidad de actuaciones que requieren todavía del correo certificado, como el envío de notificaciones, el envío de avisos, el envío de comunicaciones. Pero por más que digan que es rapidísimo o que lo tienen para hoy mismo, con tecnologías de la información y de las comunicaciones lo podemos tener inmediatamente, casi que instantáneamente. De manera que en la reducción de tiempos, también en este aspecto las TIC ayudan. Pero ¿cómo se aplica todo esto en la oralidad? Nosotros estamos en la actualidad pasando por un régimen que nos lleva a implementar procesos orales no solo en materia civil, sino en todas las materias. La oralidad supone inmediación y concentración, y ya eso en sí mismo puede contribuir poderosamente a la celeridad. Sin embargo, la programación de audiencias en ocasiones lleva a múltiples inconvenientes, como por ejemplo esta es una fotografía de Bogotá,
Para los extranjeros, Bogotá es así de caótica. Yo me atrevo a decir que está petrificada en su tráfico. Pero tenemos herramientas TIC que nos pueden ayudar. Incluso legislativamente se permite el uso de teleconferencias y videoconferencias. Y yo me atrevo a decir que es necesario que se promuevan. Pero aparte de la celeridad y la reducción de tiempos procesales, las TIC pueden ayudar a superar distintas barreras de acceso a la justicia. Existen murallas con las que se enfrenta el ciudadano. Por ejemplo, barreras geográficas. Nosotros sabemos que tenemos una geografía vasta y accidentada, pero las TIC van mucho más allá de ello y pueden tener una cobertura universal. Tenemos barreras de carácter económico, porque en muchas ocasiones acceder a la justicia por toda la cantidad de trámites y por toda la cantidad de requisitos que se deben llevar suponen unos costos a veces injustificados para quienes hacen uso de la administración de justicia, pero las tecnologías de la información y de las comunicaciones y su masificación permiten que en muchas ocasiones estos costos se vuelvan una cuestión irrisoria. Esto creo que es una escena a la que todos estamos acostumbrados. Aparte de eso, existen barreras de información en la medida en que en muchas ocasiones para hacer uso de la administración de justicia se requiere amasar una gran cantidad de conocimientos, no siempre accesibles o no siempre accesibles hasta ahora, porque la mayor parte de la información en la actualidad se encuentra a la distancia de un clic. Más importante o tan importante como todas las anteriores es el papel de las TIC en la generación de transparencia. Nosotros tenemos unos indicadores de corrupción que lo definen en función de los monopolios de información o monopolios en la prestación de un servicio, como ocurre casi siempre con los servicios de justicia, que dependen en su mayor parte de un monopolio estatal. La administración de justicia es una función pública, pero en la cual existen bajos índices de trazabilidad. Para ello, las tecnologías de la información y de las comunicaciones pueden poner a disposición herramientas de información y control. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos controlar la actividad de todos los servidores judiciales y poder sacar estadísticas en tiempo real para hacer seguimiento a su actividad y a sus decisiones. Piensen, para extrapolar un poco, en ocasiones la justicia también se asimila un poco a otra pasión que es el fútbol. Piensen cuántas injusticias se habrían podido evitar si se hubieran aplicado TIC a la solución de algunos conflictos. Por ejemplo, señores, fue gol de Yepes. Señores, no fue roja a Cuadrado. Señores, no fue mano. Mis excusas al profesor Marinoni, pero las verdades toca decirlas. Pero además, las tecnologías representan un valor fundamental en la articulación con la realidad. Y es que la realidad en la actualidad depende en muchas ocasiones de las mismas tecnologías. El comercio electrónico es una realidad. Y aparte de eso, muchos de los casos que van a llegar a la Administración de Justicia van a tener ya una impostación, van a tener toda una dinámica que viene de las tecnologías de información y comunicaciones. Si no, pensemos en los procedimientos administrativos que, de acuerdo con el CEPACA, para utilizar la sigla que no le gusta al profesor Guayacán, que el CEPACA prevé que se pueden realizar de manera electrónica. ¿Para qué las vamos a imprimir si se van a controvertir luego ante el contencioso administrativo? Lo mismo puede suceder con el arbitraje virtual y luego el ejercicio de, por ejemplo, los recursos de anulación o la ejecución de los laudos arbitrales. Las tecnologías, ¿para quién? Nosotros pensamos en derecho procesal y pensamos en actos procesales. Esto supone la interrelación con usuarios que son externos a la Administración de Justicia, pero los usuarios externos a la Administración de Justicia son unos pocos. Detrás de todo el entramado de la Administración de Justicia, detrás de la baranda, existe una gran cantidad de usuarios internos que tienen que extraer estadísticas, que tienen que seguir
procesos disciplinarios o actuaciones administrativas con el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras cuestiones, y que eso requiere una gran cantidad de tiempo que podrían estar empleando de manera más eficiente, tomando decisiones, que es la función de los servidores judiciales. Cuando nosotros diseñamos herramientas de tecnologías de información y de las comunicaciones, tenemos que tener en cuenta ambas perspectivas, la de los usuarios internos y la de los usuarios externos, y no solamente pensar en el proceso. El proceso digital o el proceso virtual no puede confundirse con el expediente digital, porque el expediente digital es una herramienta para el proceso. Nosotros debemos pensar en una herramienta para la administración de justicia. Y ahí es donde entra el Plan de Justicia Digital. El Código General del Proceso trajo este término, el artículo 103 del Código General del Proceso, y habló de un conjunto de todas las herramientas que permitiría, entre otras, el litigio en línea y el expediente virtual. Cuando nosotros hablamos de Plan de Justicia Digital, sin embargo, tenemos que empezar por romper paradigmas. Y el primero de los paradigmas que tenemos que romper es el paradigma del expediente tal y como lo conocemos nosotros. Yo quisiera aprovechar en esta oportunidad para no hablarles mucho del tema en términos académicos. Los invito a consultar el texto de la ponencia que está en las memorias del Congreso, pero quiero aprovechar este escenario y sobre todo estas pantallas que tenemos a disposición para presentarles cómo me imagino yo que sería un portal de Plan de Justicia Digital, cómo soñaría yo en parte que fuera así la cuestión. Voy a poner algunos ejemplos, no sobra realizar la advertencia según el cual las situaciones que se presentan a continuación son ficticias y tienen fines estrictamente académicos, así que no se vayan a dar por aludidos. Imaginemos un caso, tenemos una sociedad que es la sociedad ICDP-SAS, que es el Instituto de Conciertos para Diletantes Pianistas, SAS. Y tenemos otra sociedad que va a celebrar un contrato con el ICDP, que es SIC, Sociedad de Impulso de Conciertos Limitada. Ahora, supongamos que se celebra un contrato para que se presente un gran evento en el Centro de Convenciones de Cartagena. ICDP va a traer a un reconocido pianista, el caso ya les es conocido, al Centro de Convenciones de Cartagena. ICDP se compromete a traer al pianista y SIC se compromete a poner el Centro de Convenciones. ICDP cumple con traer al pianista, SIC cumple con poner el Centro de Convenciones, sin embargo, en el momento en que se iba a realizar el concierto, llegado el día y la hora, estando el pianista a la puerta del Centro de Convenciones, no se pudo realizar el concierto porque no se realizaron los trámites con SAICO y ASIMPRO. El caso sucedió en la realidad la semana pasada en este mismo lugar. Supongamos que SIC demanda a ICDP por resolución del contrato. Sin embargo, el caso es complejo porque ICDP también quiere demandar a SIC por resolución del contrato. ¿De quién era la obligación de contactar y obtener los permisos de SAICO y ASIMPRO? No es claro, el caso es complejo, pero vamos a ver cómo se plantearía. Supongamos que este es el apoderado judicial de la sociedad ICDP, supongamos que este es el apoderado judicial de la sociedad SIC, van a interactuar con el juez de primera instancia, creo que él ya partió, le tocó partir del Congreso, y también van a interactuar con un juez de segunda instancia, en este caso un tribunal. Tradicionalmente todos se relacionarían alrededor de nuestro conocido, querido, aunque mohoso expediente judicial,
pero ¿cómo se interrelacionarían en un ambiente digital? Supongamos que el apoderado de ICDP SAS va a presentar una demanda de reconvención de la que hablábamos. Entonces, ingresa a un portal de Internet, una vez ingresa al portal, pone su nombre de usuario y su contraseña, y en el portal, a la manera de una red social, bueno, va a llegar a distintas opciones, en donde le va a permitir al usuario realizar cualquier cantidad de trámites dependiendo de cuáles son los procesos de los cuales él es parte o representante o apoderado. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos varios procesos, vemos la posibilidad de iniciar un trámite, consultar expedientes, obtener notificaciones de carácter automatizado, consultar su agenda y programar audiencias por videoconferencia, por ejemplo. Ahora, supongamos que va a iniciar el trámite, presenta una nueva demanda, la va a plantear, va a tener obviamente el sistema un mecanismo de ayudas, va a plantear una demanda de reconvención, entonces va a ser en un proceso existente, va a plantear el número de 23 dígitos, la clase de proceso y obviamente va a poner todos los datos. Tenía un tipo de letra distinto en mi computador y por eso no funciona tan bien en este. Pero en todo se plantea, supongamos que la base de datos está interconectada con el Registro Único Empresarial y Social y el programa puede hacer inmediatamente la verificación de la existencia y representación de la persona jurídica. Por supuesto, pusimos el NIT de una manera incorrecta y me aparece que la sociedad no aparece en el RUES. Pero no solo eso, se puso un apoderado y ese apoderado no está o tiene problemas, por ejemplo, con su tarjeta profesional. En ese caso, puede suceder que el mismo sistema consulte el Registro Nacional de Abogados y le diga que el abogado que se seleccionó se encuentra suspendido y no puede ser. La situación es ficticia y espero que el doctor Hernán Fabio entienda que no es el doctor Hernán Fabio el que está allí. Pero bueno, empezamos con los hechos, se redactan hecho por hecho y se van poniendo de manera clasificada, numerada y tal como se plantea en el código. Lo mismo va a suceder con cada uno de los requisitos de la demanda y todo lo vamos poniendo así. Se cargan los documentos de manera que estén todos allí y finalmente el sistema asigna directamente el conocimiento al juez. Vamos a la plantilla del juez. ¿Qué vería el juez? Inmediatamente ve que tiene una novedad en su sistema y que se movió el proceso verbal de ICDP contra SIC. En el momento en que va a calificar la demanda, el sistema ya le plantea una previa calificación formal automatizada. Si él quiere verificar, puede verificarlo perfectamente y en ese momento llega y puede inadmitir, por ejemplo, una demanda. Tampoco quiero decir que le vayan a inadmitir una demanda al doctor Jairo Parra, es solamente un caso hipotético. Pero supongamos también el caso de la contraparte. Entonces, en el momento en que la contraparte va a acceder a su sistema, recibe una notificación automatizada de que se admitió la demanda. Sí, ya hicimos varios saltos en el tiempo. Y en el momento de contestarla, puede contestar hecho por hecho. Entonces, al hecho primero, él puede llegar y contestar. Lo mismo hará con el hecho segundo, con el hecho tercero y así sucesivamente. Y en el momento en que el juez vaya a preparar la audiencia con todos los requisitos, tal como lo expuso el profesor Tejero el día de ayer, él va a tener por un lado el hecho, por el otro la contestación. Ese ejercicio que nosotros hacemos con el expediente saltando de un lado al otro del expediente, lo hará el sistema de manera automática y él podrá tener una plantilla guía para la audiencia en donde diga si está probado o si está por probar y puede tomar algunas notas que le servirán, por ejemplo, para determinar la pertinencia de las pruebas, la necesidad de las pruebas o cuestiones semejantes que se puedan plantear eventualmente, hipótesis de trabajo con las que pueda trabajar luego, valga la redundancia, a lo largo de la audiencia. También podría tener en la audiencia
una tableta y con la sola tableta podría manejar perfectamente todo el expediente. Eso es obviamente un caso hipotético. Quiero dejarlos con algunas reflexiones finales. La modernización no es compra de computadores y no es compra de escáneres. La modernización implica también un poco más que una política de cero papel. Implica la modernización de la justicia y la implementación de las TIC, un cambio en nuestra mentalidad y una ruptura de paradigmas. ¿Pero a qué nos va a llevar eso? Por un lado, a tener mayor seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica se va a traducir en una mayor eficacia de la administración de justicia. Por el otro lado, la implementación de TIC nos va a ayudar a diseñar políticas públicas para implementar de una mejor manera las políticas de acceso a la justicia y de tutela jurisdiccional efectiva. Pero también la implementación de TIC, al impactar la eficiencia de los procedimientos judiciales, va a ayudar a estandarizar los procedimientos porque va a quitarle fundamento un poco a todas las diferencias que existen entre los distintos procedimientos jurisdiccionales y aparte de eso nos va a ayudar a simplificar nuestro derecho procesal, incluso a adelgazar nuestro derecho procesal. Citando al profesor Monroy Gálvez, y me voy a tomar solamente 15 segundos adicionales, el tiempo, quitar los aspectos de forma del derecho procesal, que son demasiado abundantes, y quedarnos cada vez más únicamente con los aspectos de fondo. Que sí, eso va a traer cambios culturales, pero no debemos preocuparnos, debemos adaptarnos a ellos, y todo ello va a ser muy beneficioso. Muchísimas gracias a todos.